repórtese antes de tiempo. Era una máxima de un curso de ética que recibí cuando era muy joven. ¿En qué consistía el reportarnos antes de tiempo? Consistía en el hecho mismo que cuando yo tenía alguna deuda, que cuando tenía algo que realizar, cuando tenía un compromiso y por alguna situación no me daría tiempo, estaría imposibilitado de cumplir, debía inmediatamente llamar a la persona para que éste no estuviera creyendo que yo iba a estar puntualmente. Repórtese antes que llegue la hora del compromiso, repórtese antes que llegue el día de pago, repórtese antes de tiempo. Y lastimosamente, la mayoría de personas en Guatemala esperan que les vayan a cobrar, esperan que dé la hora a la cual deben asistir a un evento para reportar que no van a poder. Eso lastimosamente daña las relaciones, lastima la confianza, la credibilidad de la persona, en especial de aquel que comete el terrible error de no reportarse antes de tiempo. Claro está, cada uno de nosotros deberíamos de tener aquella conciencia cívica, aquella conciencia espiritual también, por medio de la cual no tomemos compromisos que no vamos a poder cumplir. Si usted no puede pagar una deuda, no se meta a esa deuda. Si usted no puede llegar a determinada hora a un lugar porque tiene otro compromiso, usted no debe de comprometerse. O lo que hacen muchos cuando la fama les está alcanzando y creen que deben de estar en todo lugar y se comprometen en una hora, en un lugar y media hora después en otro, y a veces por el tráfico no pueden llegar. Pues deberíamos de tener esa conciencia cívica y repito, también espiritual, en la que no nos comprometamos a nada que no podamos cumplir. No obstante, una de las situaciones más conflictivas que los cristianos están pasando a veces es lo tocante al estar en deuda, en conflicto con alguna persona. A veces en conflicto emocional, a veces en conflicto económico, pero de todas maneras en conflicto. Y el Señor Jesucristo en cierta oportunidad, valiéndose a todo un esquema que Él ha tratado de decirle a los discípulos que no deben de juzgar, que no deben de tratar mal a sus hermanos, dice algo que llama poderosamente la atención. En el libro del Evangelio según Mateo capítulo 5 y verso 25, Jesucristo señala: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. A ver, veamos. El escritor sagrado acá está poniendo en labios de Jesucristo un consejo fabuloso. Resuelve el conflicto antes que se empeore. Sabe que intervenir en los conflictos antes que estos se agraven es algo importante. Es tanto como ese reportarse antes de tiempo. Si yo estoy avisorando un conflicto, sea por causa mía o por la actitud o personalidad de otra persona, debería de tratar de intervenir lo antes posible para que ese no se agrave. O también, cuando veo que algo está tomando un curso impropio, debería intervenir rápidamente para evitar que el curso se deslinde hacia convertirse en algo realmente conflictivo. Eso es lo que entiendo yo y como pastor quiero aconsejarles en esta oportunidad. A veces tenemos deudas y sabe que no decimos nada, algunos por vergüenza, otros porque no saben qué hacer, porque no tienen para el pago, pero dejan transcurrir el tiempo y después la persona que les ha prestado, que les ha ayudado, que les ha extendido la mano, se ve molesta porque usted no ha tenido el carácter de acercarse a él. Pero cuando usted se reporta antes de tiempo, cuando usted interviene antes que el conflicto se haga fuerte,
y usted le llega a decir, perdóneme, no puedo pagarle hoy, no tengo esta semana, pero inmediatamente yo pueda, se lo daré, pero usted tiene intencionalidad de pagar, no cabe duda que usted ablandará el conflicto con la persona y podrá tener un tiempo realmente prudente para poder ejecutar el pago que usted tiene por deuda. Es muy importante esto, insisto, porque la cultura guatemalteca está dejando que llegue el día, que llegue la hora o que se rebase el momento en el cual yo he dicho que voy a pagar y nos metemos en tremendos problemas. El consejo de nuestro Señor Jesucristo es: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No dice espera, déjalo pasar, que se enoje más. Dice ponte de acuerdo con él pronto, rápido. Y añade, entre tanto que estás con él en el camino. Es decir, van en el camino, van en el trayecto, vas hablando con él, él está molesto y ponte de acuerdo. Repórtate. Por favor, en el nombre de Jesús, aprende a resolver los problemas antes que se engrandezcan de tal manera que se vuelvan conflictos muy difíciles de resolver. Claro está, la Biblia dice que la palabra o respuesta blanda calma la ira. Pero también cuando nosotros somos lo suficientemente capaces para hablar con las personas a quienes les ofendimos, les debemos o tenemos que realizar un compromiso con ellos, con quienes que no podemos cumplir, debemos ponernos de acuerdo con ellos inmediatamente. Y recuerda, a veces nos comprometemos a cosas que no podemos cumplir. Por ello es que el Señor Jesucristo decía que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, porque todo lo que proviene más de eso viene del maligno. Entonces Jesucristo dice: ponte de acuerdo con el adversario en tanto estás con él en el camino. Hazlo pronto, no te tardes, no dejes que se termine el camino, no dejes que se termine la jornada sin ponerte de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque el adversario, cuando tú no cumples, cuando tú no te reportas, cuando no haces lo posible por resolver el conflicto antes de tiempo, se aprovechará y tendrás conflictos serios. El ejemplo que pone el Señor Jesucristo es que venga este adversario y, siendo que tú tienes algo con él, te entregue al juez y el juez al alguacil, que es el que ejecuta la sentencia del juez, y vayas a parar a la cárcel. Y se nota que en el consejo de Jesucristo lo que está en juego es una situación económica, porque el verso siguiente dice: de cierto te digo que no saldrás de allí, es decir, de la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. Efectivamente, cuando nosotros tenemos deudas y no pagamos, aunque acá en Guatemala no hay cárcel por deuda, pero sí hay por estafa, nosotros debemos de tener cuidado y tener la vida espiritual suficiente para no meternos en conflictos económicos, no meternos en deudas que no podremos pagar. Y si no podemos pagar por alguna situación, por un conflicto, debemos tratar inmediatamente de resolverlo. Quiero recordar un caso particular ahora con la pandemia. En estos primeros meses de hace 2 años, en los que rápidamente los sueldos se cayeron, no había trabajo, no habían ingresos, los bancos promocionaron la posibilidad de diferir las deudas hasta por 3 meses. También las líneas telefónicas, las empresas telefónicas dieron la oportunidad de diferir un poco el pago. Magnífico. Pero hubo personas que tenían préstamos, que tenían créditos, que no podían pagar, que tenían alquileres. Y ellos lo que hicieron fue simplemente dejar correr el tiempo, en lugar de ir inmediatamente con las personas a quienes les adeudaban el alquiler, el crédito, y ponerse de acuerdo. Recuerdo que nosotros, por ejemplo, en la congregación, en virtud de pagar una hipoteca bastante fuerte, no podíamos pagar e inmediatamente nos acogimos a ese plan que el banco subsanaba para poder diferir el pago de por lo menos 3 meses, y exactamente así lo hicimos. Fue un tremendo alivio para nosotros, pero nos pusimos de acuerdo.
Sé de muchas personas que no se ponen de acuerdo y que, por ejemplo, a una persona les fueron a cerrar el local y no los dejaban salir porque no se pusieron de acuerdo. Entonces, el consejo pastoral, el consejo que te estoy dando como pastor, es que si tú tienes deudas, si has ofendido a alguien, si tú has visto de alguna manera que alguien se ha lesionado por lo que tú has dicho, no dejes que se profundice el problema, sino ve a resolverlo antes. Repórtate antes de tiempo. Repórtate, sí, por favor, no te comprometas cuando no puedes hacerlo. Repórtate y di, no puedo. Cuando alguien te invite y tienes un compromiso cerca, es más decente que digas, no puedo porque tengo un compromiso, para otra oportunidad estaré con ustedes. Pero sé capaz de que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y cuando no puedas cumplir por una situación extraordinaria, repórtate antes de tiempo. Que todas las personas que te ven, que te conocen, sepan que eres una persona responsable que pone el rostro de frente cuando hay situaciones adversas. Y como dijo el Señor Jesucristo, si tienes problemas económicos, ponte de acuerdo con tu adversario. No dejes que crezca la deuda, no dejes que crezca la situación difícil, sino ponte de acuerdo. Termino con la misma idea, repórtate antes de tiempo. Espero que Dios te haya dicho algo. Permítanme orar por ustedes. Padre bendito, gracias por tu amor, fidelidad y misericordia. Que el don maravilloso de tu Espíritu esté con nosotros. Que podamos, Señor, realmente ser personas que sigamos el consejo de Jesús. Que no dejemos que los problemas se agranden, sino que los tratemos de resolver a buena hora, a buen tiempo. Y que aprendamos a reportarnos antes de tiempo cuando no podemos cumplir. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un hermoso privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.